Dicen que Patton tenía una idea fija que incomodaba a muchos oficiales. En una guerra puedes perder material, puedes perder tiempo, pero no puedes perder tu capacidad de reconocer cuando alguien hace lo correcto sin que nadie se lo exija. Y esta historia va exactamente de eso. De un campesino alemán que alimentó durante varios días a casi 100 soldados enemigos atrapados en su patio sin pedir nada a cambio. Y de un general estadounidense que, entre mapas, relojes y órdenes urgentes, se detuvo a preguntar en voz alta lo que nadie quería calcular. ¿Cuál fue el precio real para ese hombre de lo que hizo? Marzo de 1945, oeste de Alemania. Oficialmente, el frente se mueve hacia el este. Las ciudades cambian de manos. Las emisoras repiten palabras como avance, ruptura, ofensiva final. Pero a unos kilómetros de las grandes carreteras, donde el barro se mezcla con huellas de animales y marcas de ruedas, la guerra se queda clavada en seco. Un convoy de suministros del ejército estadounidense, parte de la enorme maquinaria logística que mantenía viva a las tropas de Patton, se ha roto en el peor momento y en el peor lugar, justo frente al patio de una granja que no pidió ser escenario de nada. No fue una emboscada ni un gran combate lo que detuvo la columna, sino algo que cualquier conductor conoce demasiado bien: una cadena de averías. Un camión que se queda sin fuerza en una cuesta, otro que pierde aceite, un tercero con la transmisión dañada tras demasiados kilómetros cargado hasta arriba de cajas de munición, combustible y raciones. Lo que podría haber sido una pausa de unas horas se convierte, a ojos de los mecánicos, en un problema de varios días. Y esa diferencia, en un papel, son solo números. En la vida de los 80 hombres que viajan en esos vehículos, es frío, hambre y una incómoda sensación de estar fuera del mapa. Es frío, hambre y una Los primeros 30 segundos de este relato podrían contarse así de simple. Casi 100 soldados enemigos, 3 días parados en una granja alemana. Un campesino que decide alimentarlos sin que nadie se lo pida. Un general famoso por su dureza, que al enterarse, ordena pagar no lo que marca el reglamento, sino lo que realmente valía ese gesto en el bolsillo de quien dio la comida. Esa es la promesa del video. No vas a escuchar grandes discursos sobre honor. Vas a ver cómo se cruzan decisiones pequeñas que cuestan caro y que casi nadie ve. El convoy no llega allí por casualidad. Formaba parte de la red de camiones que día y noche empujaba gasolina, munición y comida hacia las unidades en primera línea. Eran el tipo de soldados de los que casi nunca se habla. Conductores, mecánicos, encargados de carga, gente que pasaba más horas pendiente de los indicadores del motor que de las medallas. Su trabajo era mantener el flujo constante. Cuando ese flujo se corta, aunque sea en un punto pequeño del mapa, la cadena entera lo nota. Pero hay algo que los informes oficiales tienden a suavizar. Mientras en la parte alta se discute cómo redirigir suministros, en el barro de esa granja hay hombres que no saben si van a comer caliente mañana. La granja lleva décadas en el mismo sitio. Mucho antes de que esos camiones existieran, ya había allí un campo de patatas, un huerto, un granero donde se secaba el grano y una casa de piedra que había aguantado inviernos duros y veranos secos. Su dueño se llama George Haller. Ha pasado de los 60 años, tiene los hombros curvados por tantos años de cargar sacos y una manera de andar que dice que cada metro de ese terreno le ha costado esfuerzo. La granja heredó la tierra de su padre cuando el mundo ya estaba metido en otra guerra. Sobrevivió a una inflación que hacía que los precios cambiasen en cuestión de días y a temporadas en las que vender todo lo que tenía apenas alcanzaba para recomprar semillas y herramientas. Para entender por qué lo que va a decidir Haller importa tanto, hay que mirarlo sin maquillaje. No es un héroe profesional, no es un ideólogo, no es un villano. Es un agricultor que ha visto pasar soldados de distintos bandos por el mismo camino, que ha enterrado más de lo que hubiera querido y que ha aprendido a desconfiar de las promesas que vienen de lejos. Sus 2 hijos eran su plan silencioso para el futuro de la granja. Trabajaban a su lado, sabían manejar la maquinaria, conocían a los compradores del mercado local. Uno murió en el frente oriental, lejos de casa, el otro en una ciudad cercada, cuyos partes de guerra llegaban llenos de frases que no decían nada concreto, salvo que no volvería.
Las noticias llegaron en cartas con sellos oficiales y líneas cortas. Él respondió como responden muchos campesinos. Siguió levantándose temprano, porque el campo no deja de crecer solo porque tú quieras parar. En el invierno anterior a la llegada del convoy, Haller también había perdido a su esposa. La casa, que antes sonaba a voces y pasos, se había vuelto demasiado grande para una sola persona. Aún así, no estaba completamente solo. Dos jornaleros, Carl y Oscar, hombre de unos 50 años, seguían trabajando con él. Habían conocido a su padre, habían visto cómo cambiaba el país y cuando el dinero empezó a faltar, aceptaron que el pago fuera más en techo y comida que en monedas. Esa decisión, que visto desde fuera puede parecer pura necesidad, también habla de otra cosa. La granja, en medio del caos, seguía siendo un lugar reconocible, con reglas claras y un mínimo de estabilidad. Cuando los primeros camiones estadounidenses se arrastran por el camino embarrado y entran en el patio buscando un terreno firme donde detenerse, nadie en esa casa los está esperando con carteles ni con armas. Haller observa desde cierta distancia, ve a los conductores maniobrar, a los mecánicos saltar al suelo y abrir capós, a los mandos hablar en un idioma que entiende a medias, pero cuyo tono reconoce, solución de problemas bajo presión. Lo que le llama la atención no es el color de los uniformes, sino un detalle mucho más concreto. Ninguno se acerca a la puerta de la casa con la actitud de quien viene a requisar. Nadie entra en el granero sin mirar. Nadie le grita para exigir comida. Se quedan en el patio, montan guardias, intentan arreglar lo suyo. Esa primera tarde se llena de ruidos metálicos, órdenes cortas y el murmullo de hombres que asumen que quizás duerman allí solo una noche. A medida que cae la luz, el frío se cuela entre los camiones. También habla de otra cosa. Montan tiendas rápidas con lonas, encienden fuegos pequeños para no gastar demasiado combustible. Reparten las pocas raciones que les quedan, alargan el café con más agua de la que les gustaría. El manual habla de disciplina, de aguantar, de esperar instrucciones. No dice nada sobre cómo se gestiona ver, a pocos metros, una casa con chimenea, un granero lleno y un dueño que mira en silencio desde la ventana. En la cocina de la granja, la escena es menos dramática y, sin embargo, decisiva. No hay discursos, solo cuentas. ¿Cuántos sacos de patatas quedan? ¿Cuántos litros de leche? ¿Cuántos huevos pueden recogerse en los próximos días? ¿Cuántas personas comen diariamente en la casa? Carl y Oscar, que ya han pasado por inviernos duros, entienden al vuelo lo que significaría abrir la despensa para casi 100 hombres desconocidos. Cada hogaza que salga será una menos para más adelante. Cada comida que se comparta ahora puede transformarse en escasez justo antes de la siguiente cosecha. A los mandos, Haller escucha, mira las existencias, recuerda años de hambre y años de abundancia relativa. Y aún así, esa noche no toma ninguna decisión visible. Cierra las contraventanas y se va a dormir, sabiendo que al amanecer esos camiones seguirán ahí. Lo importante, lo que hará que esta historia llegue hasta el despacho de un general, es exactamente lo que no pasa esa noche. Ningún oficial americano llama a la puerta con un papel en la mano exigiendo alimentos. Nadie cruza el umbral imponiéndose. No hay orden de requisar. Y del otro lado, Haller tampoco baja al patio a exigir compensación ni a echar a nadie. Dos silencios se miran sin tocarse. Y en medio de esos silencios se abre un espacio muy incómodo, donde ya no se trata solo de reglamentos, sino de algo mucho más simple y más caro. Decidir, en frío, qué vas a hacer con tu propia humanidad cuando la guerra se te planta literalmente en el patio. Al amanecer, George Haller no salió a hacer un discurso, salió a hacer lo único que había hecho toda su vida: mirar el cielo, mirar la tierra y hacer cuentas rápidas en la cabeza. Sabía cuántos sacos de patatas quedaban en el sótano, cuánta harina en los sacos del granero, cuánta leche podían dar las vacas si no se las exprimían más de la cuenta. Y sin quererlo, sumó otra cifra nueva: casi 100 hombres en su patio, con caras cansadas y estómagos vacíos, que no iban a desaparecer por arte de magia en ese día ni en el siguiente. Carl fue el primero en decir en voz alta lo que los tres pensaban, que era cuestión de tiempo que alguien del convoy llamara a la puerta a pedir comida, o algo peor, que llegara una orden de requisar en nombre de la guerra. Oscar, más pragmático, solo miró la olla grande de la cocina y preguntó cuántos podían comer de allí si se llenaba hasta el borde. No hablaban de política, hablaban de litros, de kilos, de días. Haller escuchó sin interrumpir. Sabía que si cerraba del todo la despensa, ellos dos lo aceptarían, porque entendían el miedo a quedarse sin nada, pero también sabía otra cosa. Los tres habían conocido el hambre en carne propia y ahora la veían reflejada en esos soldados que se calentaban las manos en fuegos pequeños al otro lado de la ventana. Aquí hay un detalle educativo que muchas veces se pierde cuando se cuentan historias de guerra. Para la gente del campo,
Compartir no es una palabra bonita, es una operación de riesgo. Cada hogaza que sale es una que ya no vuelve. Y sin embargo, hay una memoria del hambre que pesa tanto como las cuentas. Haller recordaba inviernos en los que un vecino le había traído un saco de patatas para pasar la semana, sin pedir nada a cambio. Recordaba también años en los que él mismo había podido prestar grano a otros. Esa cadena silenciosa de favores nunca se escribía en libros contables, pero sostenía pueblos enteros cuando todo lo demás fallaba. Ahora, por primera vez, el que llamaba no era un vecino, era la historia con uniforme extranjero. Cuando al fin alguien del convoy se acercó a la casa, no traía una orden en la mano, traía un gesto incómodo. Un sargento joven, con cara de no haber dormido, pidió agua y preguntó, con un alemán torpe, si había alguna posibilidad de comprar algo de comida para los hombres que llevaban horas trabajando en los motores. Dijo comprar, no exigir. Haller lo miró un segundo más de lo normal. Ese comprar cambiaba mucho la escena. Podía haber respondido que no, que las reservas eran justas, que tenían prohibido dar nada. En vez de eso, hizo algo que para él era casi automático cuando no tenía una decisión clara. Pidió que esperaran un momento, cerró la puerta y volvió a la cocina. Carl fue directo. Si les damos pan hoy, vendrán mañana. Oscar añadió otra pregunta que cortaba más hondo. Si no les damos nada, ¿vamos a poder dormir sabiendo que están ahí fuera pasando lo peor que nosotros? Ninguno de los dos lo presionó. Sabían que al final el que respondía por esa despensa ante el futuro era Georg. Él se sentó un momento, miró sus manos agrietadas y dejó que la memoria hiciera su trabajo. Se acordó de las cartas oficiales anunciando la muerte de sus hijos, de la noche en que enterraron a su esposa, de las veces que había sentido que ya no quedaba nada que pudiera perder. Y se dio cuenta de que en realidad sí quedaba algo, la decisión de no comportarse como si el hambre del otro no le importara. Cuando volvió a abrir la puerta, no llevaba cara de héroe. Le dijo al sargento que podían preparar pan, patatas hervidas, algo de verdura y café. No prometió banquetes, no dramatizó, puso límites claros. Lo que había era lo que había, no podían vaciar la granja. El sargento sintió con una mezcla de alivio y vergüenza, porque sabía que aquella comida no estaba en ningún plan oficial. ¿Cuánta leche podían dar las vacas? Ese matiz es importante. El convoy no se salvó gracias a un decreto, se sostuvo durante varios días por la suma de pequeños actos prácticos de gente que podía haber mirado hacia otro lado. Carl y Oscar se pusieron a trabajar sin más discusión. Encendieron el horno, pelaron patatas, cortaron pan. No hicieron comentarios grandilocuentes. Para ellos, como para tantos trabajadores rurales, el gesto estaba claro. Había personas con hambre al lado. Ellos sabían cocinar para muchos, así que cocinaban. Que fueran aliados, enemigos o simples desconocidos, pesaba menos que el hecho de que temblaban de frío, igual que cualquiera. Esa es otra lección escondida en esta historia. Cuando todo se derrumba, a veces los que menos poder tienen son los que mantienen un mínimo de humanidad, no porque crean en grandes ideas, sino porque se niegan a desentenderse del sufrimiento que ven al alcance de su mano. Durante 3 días, la rutina fue la misma. Por la mañana, los hombres del convoy trataban de arreglar los camiones. Al mediodía, aparecía comida caliente de una cocina que no estaba obligada a darles nada. Por la noche, el cansancio se mezclaba con una sensación rara de deuda que nadie sabía muy bien cómo nombrar. Haller no se sentaba con ellos, no buscaba conversación. Entregaba la comida a través de Carl u Oscar, observaba de lejos y volvía a sus tareas. No firmó ningún papel, no anotó nada en un libro de cuentas, no pidió recibos. Hizo lo que consideró que había que hacer y volvió a su vida, con la misma sobriedad con la que había enfrentado todas las pérdidas anteriores. Lo que él no sabía era que uno de los sargentos del convoy, acostumbrado a escribir cada pequeño incidente para que no se perdiera en el caos de la campaña, iba a incluir ese detalle en su informe. Un detalle educativo que muchas veces una línea, tal vez 2, un granjero alemán de más de 60 años que había alimentado al convoy durante 3 días sin exigir pago, mientras ellos trabajaban para volver a la ruta. Esa línea, que pudo haberse quedado enterrada en un archivo más, es la chispa que pronto haría que un general famoso por su dureza detuviera la vista, se inclinara sobre el papel y preguntara: muy bien, ¿y cuánto le costó a él eso exactamente? En el cuartel general, a muchos kilómetros de aquella granja embarrada, la historia empezó siendo solo una línea perdida en un informe de rutina. Un sargento de intendencia, acostumbrado a apuntar cada incidencia para que nada se perdiera, escribió que un campesino alemán había alimentado a los hombres de un convoy averiado durante 3 días, sin pedir pago ni presentar factura.
No lo hizo para emocionar a nadie, lo hizo porque entendía que en medio de la guerra, registrar también esos gestos era una forma de decir, esto pasó de verdad. Alguien puso de su parte cuando no tenía por qué hacerlo. Ese informe viajó como viajan todas las cosas en un ejército grande, de mesa en mesa, de sello en sello, engullido por montones de papeles sobre gasolina, munición, pérdidas de material y kilómetros recorridos. Lo normal habría sido que quedara sepultado, que se convirtiera en una anécdota de café entre oficiales inferiores, pero alguien en la cadena pensó que aquello merecía subir un poco más, tal vez porque sabía cómo pensaba el general, tal vez porque estaba cansado de leer solo cifras frías. El caso es que, unos días después del incidente, el informe acabó en una carpeta que se puso sobre la mesa de Patton, junto con otras muchas. Patton hojeaba papeles buscando lo de siempre, si había suficiente combustible para seguir avanzando, si las líneas de suministro aguantaban el ritmo, si algún mando local se estaba durmiendo. Entre todo aquello, esa pequeña nota chocaba con el resto por una razón muy simple. Hablaba de alguien que había resuelto, por su cuenta, un fallo del sistema logístico sin recibir nada a cambio. Era como si la cadena de suministros, diseñada para ser fría y eficaz, hubiera sido parcheada durante 3 días por la decisión silenciosa de un hombre que ni siquiera formaba parte del ejército. El gancho aquí es claro. Un general que vive obsesionado con que nada falle, descubre que un desconocido, en el bando equivocado, ha hecho su trabajo mejor que muchos de los suyos. Cuando terminó de leer, no preguntó cuántas raciones se ahorraron, ni si el convoy pudo retomar la marcha antes de lo previsto. Vamos a poder dormir sabiendo que hizo una pregunta distinta, incómoda para cualquier burócrata. ¿Cuánto valdría en el mercado local 3 días de comida para casi 100 hombres, sacada de las reservas de una granja que ya está en guerra? No quería el número de un reglamento, ni la cifra estándar por soldado. Quería saber el coste real para la persona que había asumido el riesgo de compartir. Esa forma de pensar es una lección en sí misma. Hay un precio que aparece en las tablas oficiales y otro, mucho más caro, que paga quien da lo que tiene sin garantías de que luego él reciba algo. Para responder a esa pregunta, hizo llamar a uno de sus oficiales de intendencia más capaces, un hombre acostumbrado a lidiar con proveedores, precios y mercados en ruinas. La orden fue muy concreta: no usar tarifas internas, no esconderse tras cifras planas. Había que hablar con comerciantes locales, con cooperativas, con quien todavía supiera poner precio en condiciones reales a pan, patatas, leche y verduras en una región castigada. No se trataba de indemnizar con lo mínimo, se trataba de calcular cuánto habría tenido que pagar cualquier otro por esos mismos alimentos, en ese lugar y en ese momento. El mensaje era claro: si quieres honrar un gesto, no lo conviertas en un descuento. El oficial entendió que no era un trámite cualquiera. Durante varios días, entre otras tareas, fue recopilando datos. ¿Cuánto costaba una hogaza de pan en el pueblo más cercano? ¿Cuánto se pagaba por un saco de patatas? ¿Qué valor tenía la leche fresca frente a la leche en polvo de los depósitos militares? Cruzó esa información con el número aproximado de hombres del convoy y con las comidas servidas. El resultado fue una cifra que, comparada con lo que el ejército solía pagar por raciones, salía claramente más alta. Y ahí estaba el siguiente gancho. Cuando se lo presentó a Patton, muchos habrían esperado que el general recortara el monto, por sentido práctico. Patton, sin embargo, hizo justo lo contrario. Aprobó la cantidad completa y añadió una instrucción que convertía un simple pago en una declaración de principios. El dinero se entregaría en efectivo, en un solo sobre, directamente al campesino que había dado la comida. Nada de transferencias anónimas, nada de dejarlo en manos de oficinas locales que pudieran desviarlo o diluirlo. Y además, debía ir un oficial que hablara alemán lo bastante bien como para explicar con claridad por qué se hacía ese pago, de parte de quién y cómo se había calculado. No era solo saldar una deuda, era decir: sabemos lo que esto te costó, y no vamos a fingir que fue barato. Hubo un matiz final que convirtió esta orden en algo aún más incómodo para los que preferían los gestos simbólicos sin consecuencias reales. Patton especificó que si el granjero intentaba rechazar el sobre por vergüenza, orgullo o desconfianza, el oficial no podía aceptarlo de vuelta. Dejaría el pago sobre la mesa, lo explicaría una vez más con calma y se marcharía. No se trataba de comprar buena voluntad, se trataba de no permitir que alguien que había dado tanto se quedara, por modestia, sin recibir lo que le correspondía. Esa terquedad en pagar al precio justo, incluso cuando nadie fuera a aplaudirlo en público, es uno de los ganchos más fuertes de esta historia. Muestra a un general duro, aplicando una ética igual de dura, pero hacia arriba, no solo hacia abajo. El oficial que recibió la orden se llamaba Reeves, teniente de intendencia, ex estudiante de filología alemana
Alemana antes de que la guerra lo pusiera detrás de un escritorio lleno de formularios. Cuando le explicaron la misión, pensó que iba a ser un trámite rápido, conducir hasta una granja, entregar un sobre, firmar un recibo. Pero al leer la nota de Patton con las instrucciones completas, entendió que aquello no iba de papeles, iba de no estropear con torpeza, un gesto que ya venía cargado de sentido. Su trabajo no era dar dinero, era hacer llegar, sin ruido pero sin ambigüedad, el mensaje de un general a un hombre que nunca lo vería en persona. Reeves pasó la noche anterior repasando el alemán que no usaba desde la universidad, ensayando frases sencillas. No podía permitirse metáforas ni malentendidos. Tenía que ser capaz de decir con claridad: esto es por la comida que dio a nuestros hombres. El cálculo se ha hecho según los precios de aquí. Es una orden directa del general. Sabía, por experiencias previas, que muchos civiles alemanes desconfiaban automáticamente de cualquier cosa que viniera en un sobre sellado por los aliados. El gancho aquí está en la tensión. Un oficial joven que normalmente discute con proveedores y contables se enfrenta ahora al encargo de no romper la dignidad de un campesino que ni siquiera pidió ayuda. La llegada a la granja fue todo lo contrario a una escena heroica. Nada de escoltas largas ni desfiles. Un solo jeep, un conductor y Reeves, con el sobre guardado en el interior de la chaqueta, llegaron a media tarde, cuando la luz empezaba a bajar y las sombras se alargaban en el patio donde, días antes, los camiones del convoy habían estado atascados. Para entonces, los vehículos ya no estaban allí, solo quedaban las marcas de las ruedas en el barro seco y alguna huella más reciente de carros y botas. Desde la puerta, George Haller vio acercarse el vehículo militar y sintió una mezcla inmediata de cansancio y desconfianza. Otra vez uniformes, otra vez órdenes que venían de fuera. Nada. Por la noche, Reeves se bajó del jeep sin prisa, se quitó los guantes y avanzó hasta la puerta sin intentar entrar en el patio más de lo necesario. Llamó con los nudillos, esperó. Cuando Haller abrió, la escena fue seca. Dos hombres de más de 30 años de diferencia mirándose a los ojos sin sonrisas ni amenazas. El teniente se presentó en un alemán cuidado, dijo su nombre, su rango y sobre todo dejó claro desde la primera frase por qué estaba allí. Vengo por los soldados que estuvieron aquí con los camiones averiados. Vengo por la comida que usted les dio. Esa claridad es en sí una lección. A veces el respeto empieza por no esconder la verdadera razón de tu visita detrás de palabras vacías. Haller no hizo ningún gesto de cortesía inmediata. Asintió apenas. Dijo que sí, que habían estado allí, que comieron, que luego se fueron. Su tono era plano, sin rencor pero sin calor. Era el tono de alguien que ya ha visto demasiadas idas y venidas como para emocionarse por una visita más. Fue Reeves quien tuvo que sostener la siguiente tensión, sacar el sobre, explicarle que dentro había dinero, que se había calculado según los precios del mercado local, que no era una limosna ni una compra de favores, sino el pago de una deuda concreta, ordenado por el general al mando. Cada frase, sencilla, tenía un peso enorme, porque chocaba contra algo que no se ve, el orgullo de un hombre que nunca quiso convertir su gesto en negocio. La primera respuesta de Haller fue justamente esa, un no seco. Dijo que no había dado de comer por dinero, que no esperaba nada, que lo que había hecho lo habría hecho igual si los soldados hubieran sido de otro bando. Dijo que aceptar el sobre haría que pareciera una transacción, casi como si hubiera alquilado su humanidad por unos billetes. Este punto es clave desde el lado educativo. Muchas veces nos gusta la idea de compensar a quien ayuda, pero no pensamos en cómo eso puede interpretarse como una compra tardía de algo que en su momento fue libre. Reeves respiró hondo. Sabía lo que decía la orden. No se podía permitir ese rechazo. En vez de insistir con brusquedad, cambió el ángulo. Le explicó con la voz más tranquila que pudo que precisamente porque Haller no había pedido nada, el general había decidido hacer el pago de esa manera. Que la idea no era comprar su gesto, sino reconocer que, en términos de justicia, no era aceptable que el coste real de alimentar a casi 100 hombres recayera solo sobre sus reservas, que si el dinero se quedaba en el sobre, no cambiaba el pasado, pero sí corregía al menos una parte del desequilibrio creado. Ahí hay otro gancho fuerte, el conflicto entre el orgullo de quien da y la responsabilidad de quien recibe de vuelta, y se niega a fingir que no pasó nada.
Haller se quedó en silencio unos segundos, que se hicieron largos. Sabía contar, sabía cuánto había salido de su despensa y cuánto le costaría reponerlo en un mercado roto. Sabía también que, si decía que no por orgullo, serían Carl y Oscar quienes, en los meses siguientes, notarían más el peso de esa decisión. Cuando al fin tomó el sobre, no lo hizo con gesto de victoria ni de alivio. Lo tomó como quien acepta algo que no había pedido, pero que entiende que ya forma parte de la historia, le guste o no. Y entonces ocurrió el pequeño giro humano que sostiene esta escena. Invitó a Reeves a pasar a la cocina y le ofreció café. Ese café no era un símbolo grandilocuente, era una prueba sencilla de que la conversación podía moverse, por unos minutos, fuera de la lógica de vencedores y vencidos. Hablaron de la tierra, del clima, de las últimas cosechas, de lo difícil que era conseguir repuestos para la maquinaria. Reeves contó cómo los convoyes sufrían cuando las piezas tardaban en llegar. Haller asintió porque conocía esa sensación desde mucho antes de la guerra. No discutieron política, no hablaron de culpas. Hablaron como hombres que entienden el peso de sostener algo día tras día. Y cuando el teniente se levantó para irse, no hubo discursos, solo un apretón de manos corto, firme, que no prometía amistad eterna, pero sí algo igual de raro en ese contexto. El reconocimiento de que, al menos en ese episodio concreto, alguien había intentado hacer lo correcto hasta el final. Cuando la guerra terminó, nadie en la región escribió un monumento por aquel episodio. Los camiones siguieron su ruta, los uniformes cambiaron de color, los titulares pasaron a otras batallas. En los papeles de la intendencia quedó solo una nota seca: pago efectuado a un agricultor local por 3 días de alimentos proporcionados a un convoy averiado, según precios de mercado. Nombre: George Haller. El caso es que unos días después del incidente, el informe acabó en una carpeta que se puso sobre la mesa. Para el ejército era un asunto cerrado. Para Haller fue solo un sobre que guardó sin comentarlo demasiado, una forma silenciosa de equilibrar un poco el desgaste de su despensa. Los años de posguerra fueron duros, pero distintos. La presión diaria ya no venía del frente, sino de reconstruir caminos, rehacer mercados, volver a levantar una vida normal en medio de ruinas. La granja siguió funcionando, más por terquedad que por comodidad. Haller llegó a vivir hasta más de 80 años, trabajando mientras el cuerpo se lo permitió y delegando, poco a poco, más tareas en Carl y Oscar. Los dos jornaleros no se marcharon. Con el tiempo, asumieron gran parte de la responsabilidad del campo, tomaron decisiones, firmaron contratos, pero siempre hablando de la finca de George, incluso cuando ya eran ellos quienes llevaban el peso del día a día. Esa lealtad prolongada es otra lección silenciosa. Muchas veces, las estructuras que aguantan el mundo no son los grandes planes, sino relaciones de confianza que sobreviven a guerras y gobiernos. En la memoria de Haller, aquellos 3 días con el convoy americano no se convirtieron en el centro de su vida. Cuando ya mayor, los vecinos le preguntaban por la guerra, solía hablar de otras cosas, del frío de ciertos inviernos, de los años de escasez, de cómo algunos soldados, al marcharse, cerraron la puerta del patio con cuidado, como si fuera su propia casa. Ese era el detalle que repetía, que al irse, nadie dejó basura, nadie destrozó lo que no era suyo. De dinero casi no hablaba. Para él, lo importante no había sido el sobre, sino la decisión de no dejar con hambre a quienes habían caído allí por accidente. Esa pequeña nota chocaba. Décadas más tarde, cuando ya nadie esperaba encontrar nada nuevo sobre aquellos meses finales de la guerra, un grupo de historiadores locales empezó a revisar archivos militares estadounidenses y alemanes para reconstruir la vida cotidiana de la región en 1945. Entre montones de informes logísticos, requisiciones, quejas y listados de pérdidas, apareció aquel documento de intendencia con un párrafo que desentonaba: la descripción de un campesino alemán que había alimentado a casi 100 soldados enemigos durante 3 días, y la nota de que el general al mando había ordenado pagarles según el valor real de mercado, no según tarifas internas. Ese contraste llamó la atención de inmediato. Los investigadores siguieron el rastro. Cruzaron el nombre de George Haller con registros municipales, padrones, viejos contratos de tierra. Encontraron que efectivamente había vivido hasta los 80 y tantos, que la finca había pasado de facto a manos de 2 trabajadores de confianza, que la granja nunca fue famosa por nada especial. En las entrevistas con vecinos y descendientes salían recuerdos fragmentarios, que Haller había alojado a soldados alguna vez, que había compartido comida, que hablaba poco de esos años. Nadie mencionaba el pago de Patton. Ese dato existía solo en los papeles de un ejército extranjero. Y ahí hay un último gancho poderoso. Lo que el protagonista recordaba como esencial no coincidía con lo que la burocracia había preservado. En los archivos quedaba registrada la parte fría del gesto: fechas, cantidades, firmas, el recorrido de un sobre que viajó desde un cuartel general hasta una mesa de cocina.
En la memoria oral quedaban otras cosas: el olor del café compartido, la sensación de ver a hombres hambrientos convertirse por unos minutos en simples invitados, el comentario de que aquellos soldados cerraron la puerta del patio al irse. Para los historiadores, ese desfase es oro puro, porque muestra cómo la historia oficial mide hechos en números, mientras que las personas los guardan en sensaciones y pequeños detalles. Entender esa diferencia es una forma de leer mejor cualquier conflicto. Lo que queda en los libros no siempre es lo que marcó a quienes lo vivieron. Al final, cuando este episodio se reconstruye con todas sus capas, el mensaje que deja es incómodo y valioso a la vez. Un campesino devastado por la guerra decide alimentar a quienes, en teoría, representan al enemigo, porque los ve primero como hombres con frío y hambre. Hay un precio que aparece en las tablas oficiales, famoso por su dureza, se niega a convertir ese gesto en una nota sentimental y ordena pagar lo que de verdad costó, aunque nadie se lo aplauda y aunque salga más caro de lo previsto. Entre ambos extremos, un puñado de suboficiales, contables e historiadores hacen lo suyo: escribir, calcular, rescatar del olvido lo que podría haberse perdido. Esa suma de pequeñas decisiones construye una idea simple pero exigente. Incluso en el peor caos, alguien, en algún lugar, puede elegir hacer lo correcto, y si hay justicia, alguien más se preocupará de que no tenga que pagarlo solo.